Estás en luz constante. Cada vez que eliges entrenar tu mente, no solo cambias tu vida, iluminas todo lo que tocas. Te han convencido de que es la edad, te han dicho que esa pesadilla que arrastras cada mañana es el precio inevitable de haber vivido 40 o 50 años, pero te mienten. Lo que sientes no es el desgaste de tu biología, sino el resultado de una guerra civil que se desata en tu cabeza y que ni siquiera sabías que estabas librando. Eres como una mansión con todas las luces encendidas las 24 horas, preguntándote por qué las facturas son impagables. No te falta energía, lo que te queda es resistencia. Mientras crees descansar, hay un ladrón silencioso instalado en tu sistema nervioso. Un mecanismo invisible que drena tu vitalidad, persiguiendo futuros inexistentes y reviviendo pasados que ya han muerto. Te estás consumiendo para alimentar fantasmas. La mayoría pasa la vida buscando la cura en vitaminas y vacaciones, sin comprender que la salida está en el diseño de su propia atención. No estoy aquí para decirte que duermas más, estoy aquí para enseñarte a despertar. Hay un interruptor que detiene esta hemorragia vital al instante, pero muy pocos se atreven a tocarlo porque implica perder el control. Probablemente hayas hecho clic en este contenido de luz constante, conectivo y humano, porque sientes algo que va más allá del simple cansancio físico. No me refiero a esa agradable sensación que se siente después de un día de ejercicio intenso o de haber completado una gran tarea física. Me refiero a ese peso que sientes al abrir los ojos por la mañana, esa pesadez que parece instalarse en el centro del pecho y que no desaparece aunque duermas más horas. Puede que lo hayas intentado todo. Quizás hayas cambiado tu dieta, hayas empezado a tomar vitaminas, hayas intentado dormir 8 o 9 horas, y aún así, el cansancio sigue ahí. Sigue ahí como una sombra, como una niebla mental que te impide pensar con claridad y te roba la alegría de vivir. Mucha gente cree que esto es simplemente parte del envejecimiento. Nos han dicho que a partir de los 40 o 50 años es normal sentirse así, que la batería humana simplemente pierde capacidad de carga con el tiempo. Quiero decirte con total certeza que esto es absolutamente falso. No estás cansado porque tu cuerpo esté fallando. No estás cansado porque te falten nutrientes, ni porque necesites más vacaciones. Estás cansado porque, sin saberlo, libras una batalla silenciosa e invisible cada minuto del día. Tu agotamiento no es un fallo biológico, sino un fallo en la gestión de tu propia energía vital. Imagina por un momento que tienes un coche de carreras, una máquina diseñada para alta velocidad y eficiencia. Pero imagina que conduces ese vehículo con el freno de mano puesto todo el tiempo. El motor ruge, gastas combustible a una velocidad alarmante, las piezas se calientan y se desgastan, pero apenas avanzas. Eso es exactamente lo que le ocurre a tu sistema nervioso. Dispones de una inmensa cantidad de energía, una fuente de vitalidad prácticamente inagotable, pero la estás quemando en fricciones internas. La estás gastando en procesos que no ves, en tensiones que has normalizado tanto que ni siquiera te das cuenta de que están ahí. La medicina moderna suele centrarse en tratar el síntoma. Si estás cansado, te dicen que descanses. Pero, ¿qué pasa cuando descansar no funciona? ¿Qué pasa cuando te vas de vacaciones a una playa paradisíaca, te recuestas en la arena y tu mente sigue corriendo a 1000 km/h? Eso nos demuestra que el problema no es la actividad externa, sino la interna. La verdadera fatiga que sientes hoy, ese agotamiento crónico que afecta a gran parte de la población adulta, es una fatiga de frecuencia, una desconexión fundamental con la fuente de la vida. En los próximos minutos, no te daré consejos genéricos que puedas encontrar en cualquier revista de salud. No vamos a hablar de calorías, ni de rutinas de gimnasio. Vamos a profundizar mucho más. Exploraremos la ingeniería de tu propia conciencia. Descubriremos dónde está ese interruptor oculto que, una vez activado, permite que la energía fluya de nuevo a través de ti como un río caudaloso que ha roto una presa. Es fundamental que comprendas que la energía no es algo que tengas que buscar ni comprar. La energía es tu estado natural. Cuando un niño juega, no gestiona su energía, es simplemente energía en movimiento. Tienes ese mismo potencial latente dentro de ti, esperando ser liberado. Pero para liberarlo, primero debemos identificar qué lo bloquea. Hay un ladrón silencioso en tu mente, un mecanismo que drena tu vitalidad antes de que puedas usarla.
Y lo más irónico es que ese ladrón vive dentro de tu cabeza, operando en las sombras, robándote la vida, mientras crees que solo piensas. Pero antes de activar ese interruptor y recuperar tu poder, debes comprender con precisión quién te está robando la energía sin que te des cuenta. Para entender por qué te sientes tan agotado, primero debemos redefinir qué es el gasto energético. Generalmente pensamos en el gasto energético en términos físicos o calóricos. Se cree que se gasta energía al caminar, al cargar las bolsas en el mercado o al subir las escaleras. Y es cierto, estas actividades consumen recursos. Pero el cuerpo humano es una máquina biológica extremadamente eficiente. Caminar o moverse no debería dejarte en un estado de agotamiento existencial. El verdadero consumidor de energía no es el movimiento de tus músculos, sino el procesamiento de tu mente. Imagina tu cerebro como el procesador de una computadora muy avanzada o un teléfono inteligente. Cuando tienes una sola aplicación abierta, el dispositivo funciona rápido, no se calienta y la batería dura todo el día. Pero, ¿qué pasa cuando tienes 50 aplicaciones abiertas al mismo tiempo? ¿Qué pasa cuando el navegador tiene 100 pestañas abiertas, el GPS busca señal, el Bluetooth escanea dispositivos y además estás reproduciendo un video de alta definición? El dispositivo se calienta, se ralentiza y, lo más importante, la batería se agota en cuestión de horas, incluso sin tocar la pantalla. Esto es exactamente lo que le sucede a la mente del ser humano moderno. Incluso si estás sentado tranquilamente en el sofá de tu sala, tu cerebro está corriendo un maratón de procesamiento de datos. Tienes pestañas abiertas por todas partes. Una parte de tu mente está pensando en la conversación que tuviste ayer con tu pareja. Otra parte está preocupada por las facturas que tendrás que pagar la semana que viene. Otra parte está pendiente del ruido de la calle. Otra parte juzga si debiste haber comido eso o no y todo esto ocurre en segundo plano, por debajo de tu nivel habitual de conciencia. A este proceso lo llamamos gasto. No se trata de un gasto muscular, sino de un gasto neurológico. El cerebro, aunque solo representa una pequeña fracción de tu peso corporal, consume una cantidad desproporcionada de tu energía total. Y cuando ese cerebro entra en un estado de hiperactividad desordenada, se convierte en un agujero negro que absorbe toda tu vitalidad. El problema no es pensar. El pensamiento es una herramienta maravillosa. El problema es el pensamiento compulsivo, repetitivo y, sobre todo, ineficaz. Vivimos en una cultura que nos ha entrenado para estar en un estado de alerta permanente. Nuestro sistema nervioso está diseñado para activarse ante amenazas reales, un depredador, un incendio, un peligro inminente. Cuando esto sucede, el cuerpo libera una cascada de sustancias químicas como cortisol y adrenalina para prepararte para luchar o huir. Esto es útil si realmente te persigue un león. Pero hoy en día no hay leones. Las amenazas son un correo electrónico del jefe, noticias preocupantes en la televisión o simplemente la incertidumbre sobre el futuro. El gran inconveniente es que tu cerebro primitivo no distingue entre un león real y un correo electrónico estresante. Para tu biología, la amenaza es la misma. Así que, incluso sentado en la oficina o en casa, tu cuerpo está químicamente preparado para una batalla mortal. Mantener ese estado de alerta, esa tensión muscular imperceptible, esa vigilancia constante, requiere una inmensa cantidad de combustible. Es como si mantuvieras el motor de tu coche acelerado al máximo mientras estás parado en un semáforo en rojo. No te mueves, no vas a ninguna parte, pero el tanque se vacía y el motor se desgasta. Esta vía de escape invisible es la razón por la que puedes dormir 10 horas y despertarte cansado. Porque mientras dormías, tu subconsciente seguía procesando, resolviendo, defendiéndose de amenazas imaginarias. No has descansado realmente. Solo has desconectado la conciencia superficial, pero la maquinaria subyacente seguía funcionando a toda máquina. Es fundamental que te des cuenta de que gran parte de tu fatiga proviene de esta resistencia interna, de este estado de constante defensa contra la vida. Creemos que debemos estar alerta para controlar lo que sucede, para que las cosas salgan como queremos. Pero ese intento de control es el mayor consumidor de energía que existe. Cada vez que te resistes a lo que sucede, cada vez que quieres estar en otro lugar, cada vez que luchas mentalmente con la realidad, abres otra pestaña en tu navegador mental, y esa pestaña consume recursos valiosos.
Imagina la cantidad de energía que tendrías disponible si pudieras cerrar todas esas aplicaciones en segundo plano. Imagina que toda la potencia de tu procesador mental se dedicara solo al momento presente, a la tarea que tienes por delante, sin ruido de fondo, sin fricción, sin miedo. Esa energía no ha desaparecido. Simplemente está mal canalizada. Se está utilizando para mantener una estructura de preocupaciones y tensiones que no te sirven de nada. Y lo más curioso, y quizás lo más trágico de esta situación, es que la mayor parte de esa energía no se pierde gestionando crisis reales. No se pierde trabajando duro para alimentar a la familia, ni resolviendo problemas tangibles. Se pierde en un lugar que ni siquiera existe físicamente. Se pierde en un viaje en el tiempo que tu mente realiza compulsivamente miles de veces al día, llevándose tu vitalidad consigo y dejándote vacío para afrontar el único momento que realmente tienes. Ahora que hemos identificado que tu cerebro funciona como un procesador sobrecalentado, es necesario analizar con precisión a dónde se destina toda esa capacidad de procesamiento. Si pudiéramos hacer una auditoría de tu energía mental, si pudiéramos ver un gráfico de barras donde inviertes tu atención cada día, los resultados serían francamente aterradores para la mayoría de las personas. Existe una distribución que explica casi toda la fatiga moderna, una ecuación de ineficiencia que rige la vida de millones de personas. Podemos desglosarla de la siguiente manera. Aproximadamente el 60% de tu energía mental se invierte en el futuro. Y no me refiero a una planificación constructiva ni creativa. Me refiero a una anticipación ansiosa. Tu mente está constantemente simulando escenarios que aún no han ocurrido. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esa persona no me llama? ¿Y si llego tarde? Estas preguntas son simulaciones. Tu cerebro tiene la maravillosa capacidad de proyectar posibilidades. Pero cuando esa proyección se convierte en miedo y preocupación crónicos, se vuelve destructiva. Debes comprender algo crucial sobre la biología humana. El cerebro no distingue bien entre lo que imagina vívidamente y lo que sucede en la realidad. Si cierras los ojos ahora mismo e imaginas con detalle que estás mordiendo un limón agrio, se te hará agua la boca. Tu cuerpo reacciona físicamente a una imagen mental. De la misma manera, cuando pasas el 60% de tu tiempo imaginando catástrofes futuras o problemas potenciales, tu cuerpo libera la química del estrés necesaria para afrontarlos. Experimentas el desastre emocional y fisiológicamente antes de que ocurra. Y en la mayoría de los casos, esos desastres nunca ocurren. Has pagado el precio de la energía por una tragedia que solo existía en tu fantasía. Y luego tenemos otro 20% de tu energía atrapada en el pasado. Este porcentaje se dedica a la revisión, el arrepentimiento, la nostalgia o la culpa. Repasas una y otra vez las conversaciones que tuviste hace años. Revives momentos dolorosos. Te preguntas por qué hiciste lo que hiciste o por qué te hicieron lo que te hicieron. Al igual que con el futuro, revivir el pasado no es gratis. Cada vez que traes a la superficie un recuerdo doloroso y te sumerges en él, tu cuerpo experimenta esa emoción de nuevo, gastando los recursos necesarios para procesar ese dolor como si estuviera sucediendo ahora mismo. Si hacemos cálculos, un 60% en el futuro más un 20% en el pasado nos deja con un saldo lamentable. Solo tienes el 20% de tu energía vital disponible en este momento. Solo el 20% para vivir tu vida real, para conectar con las personas que tienes delante, para hacer tu trabajo, para disfrutar de la comida, para respirar. Esta es la razón por la que te sientes cansado. No es porque la vida sea demasiado dura, sino porque intentas vivir 3 vidas a la vez, la vida futura que temes, la vida pasada que extrañas o de la que te arrepientes, y la pequeña fracción de vida presente que apenas puedes gestionar. Estás fragmentado. Tu cuerpo está aquí, sentado en una silla o caminando por la calle, pero tu mente, tu conciencia y tu energía están dispersas en el tiempo. Esta fragmentación es lo que realmente agota al ser humano. Imagina que eres una linterna. Si la luz de la linterna se concentra en un solo punto, el haz es potente, brillante y capaz de iluminar a gran distancia. Pero si desmontas la linterna y dispersas la luz en todas direcciones de forma difusa, apenas iluminarás nada. Tu atención es esa luz. Al tenerla dispersa entre el ayer y el mañana, tu experiencia de hoy es tenue, borrosa y débil.
Te sientes impotente porque no tienes fuerzas. Estás secuestrado por tiempos inexistentes. A este fenómeno lo llamamos cronófago, el devorador de tiempo y energía. Es una trampa mental que nos convence de que preocuparnos es útil, de que volver al pasado nos ayudará a resolverlo. Pero lo cierto es que la preocupación no vacía el mañana de tus problemas, vacía el hoy de tu fuerza. La culpa no cambia el pasado, solo envenena el presente. Esta dispersión no es solo un mal hábito mental, tiene consecuencias biológicas devastadoras. Mantener estas simulaciones constantes requiere un flujo continuo de glucosa y oxígeno al cerebro, lo que desvía recursos del sistema inmunitario, la digestión y los procesos de reparación celular. Literalmente, te estás consumiendo para alimentar fantasmas. Los fantasmas de lo que fue y los fantasmas de lo que podría ser. Y aquí es donde entra en juego un concepto fundamental, la resistencia. Toda esa fuga de energía hacia el pasado y el futuro nace de una resistencia al momento presente. Esa resistencia al momento presente es la raíz de la fricción invisible que agota tu sistema. Te vas al futuro porque crees que allí encontrarás la seguridad que sientes que te falta ahora. Te vas al pasado porque crees que allí está la identidad que necesitas. Huyes del ahora porque, en el fondo, te sientes incompleto o insatisfecho con lo que hay. Esta resistencia crea una fricción constante con la realidad. Es como nadar contra la corriente de un río poderoso. Puedes hacerlo, sí, puedes patalear y luchar contra el flujo del agua, pero te agotarás en cuestión de minutos y eventualmente te ahogarás. La mayoría de las personas pasan su vida entera nadando contra la corriente, tratando de forzar que la vida vaya en la dirección que su mente neurótica desea, en lugar de aprender a navegar el flujo de la existencia. Esa fricción, esa negativa a aceptar el momento tal como es lo que genera el calor que quema tus circuitos. Es el rechazo silencioso que aparece cada vez que piensas, esto no debería estar pasando, no debería estar aquí, debería haber hecho otra cosa. Cada uno de esos pensamientos es una piedra que colocas en tu propio camino, un bloqueo que impide que la energía vital circule libremente por tu sistema. Esta fragmentación es lo que llamamos resistencia, y descubrirás que has estado resistiéndote a tu propia vida sin saberlo, luchando una guerra civil dentro de tu propia psique. Pero existe una forma de detener esta hemorragia energética. Existe una manera de recuperar ese 80% de energía perdida y traerla de vuelta aquí, a la hora donde te pertenece. Y cuando lo hagas, la vitalidad que sentirás no será algo que tengas que construir, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de bloquearla. Sin embargo, para lograrlo, primero debemos entender cómo se manifiesta físicamente esa resistencia en tu cuerpo y cómo, paradójicamente, el intento de controlarlo todo es lo que te está haciendo perder el control. La resistencia es un concepto que a menudo malinterpretamos. Cuando escuchamos esa palabra solemos imaginar a alguien luchando heroicamente contra un enemigo externo, empujando una pared o sosteniendo una puerta para que no se cierre. Pero la resistencia de la que hablamos aquí, la que está minando tu vitalidad, es mucho más sutil y peligrosa. Es una tensión interna, casi imperceptible, que surge de la brecha entre la realidad tal como es y la realidad tal como tú deseas que sea. Es un rechazo fundamental al momento presente. Cada vez que piensas o sientes que lo que está ocurriendo ahora mismo no debería estar ocurriendo, estás generando resistencia. Y esa pequeña negación, multiplicada por los miles de momentos que tiene un día, se convierte en una carga insoportable para tu sistema nervioso. Imagina por un momento que la vida es un río caudaloso y eterno. Este río tiene su propio ritmo, su propia fuerza y su propia dirección. Tú estás en el agua. La manera más eficiente de existir en este río es flotar y permitir que la corriente te lleve, usando tu energía solo para maniobrar suavemente cuando sea necesario. Sin embargo, lo que hace la mayoría de las personas es intentar nadar contra la corriente. Se pasan la vida intentando remontar el río o, peor aún, intentando agarrarse a una roca en medio del caudal, tensando cada músculo del cuerpo para no ser arrastrados por el flujo natural de la existencia. Esa tensión constante de aferrarse a lo conocido, de evitar el cambio, de querer que el río se detenga o vaya hacia otro lado, es lo que llamamos resistencia. Esta actitud nace de una ilusión muy humana, la ilusión del control. Nos han enseñado que para estar seguros debemos tener el control de todo lo que nos rodea.
Creemos erróneamente que si nos preocupamos lo suficiente, si anticipamos todos los problemas posibles, si analizamos cada detalle, podremos evitar el sufrimiento y moldear la vida a nuestro antojo. Pero la realidad es que tenemos muy poco control sobre los eventos externos. No controlas el clima, no controlas el tráfico, no controlas la economía mundial y ciertamente no controlas lo que otras personas piensan o hacen. Lo único que logras al intentar controlar lo incontrolable es agotar tus reservas de energía. Es vital comprender que el intento de control es, paradójicamente, lo que más te descontrola. Cuando te resistes a una situación no la cambias, simplemente la haces más pesada. Si estás atrapado en el tráfico y te enfadas, tensas los hombros, aprietas la mandíbula y generas cortisol. El tráfico no se mueve ni un centímetro más rápido. La situación externa es idéntica, pero tu estado interno ha pasado de la calma al caos. Has quemado una cantidad significativa de energía vital en una batalla que solo existía dentro de tu cabeza. El tráfico es solo tráfico. El sufrimiento es opcional y nace de tu resistencia a aceptar que, en este momento, estás detenido. Esta fricción con la realidad se manifiesta físicamente. Si prestas atención a tu cuerpo ahora mismo, es muy probable que encuentres zonas de tensión innecesaria. Quizás el ceño fruncido, la lengua presionando el paladar, los hombros elevados o el abdomen contraído. Esas son las huellas físicas de tu resistencia mental. Tu cuerpo está en guardia, defendiéndose de un ataque que no está ocurriendo. Mantener esa armadura muscular las 24 horas del día requiere un gasto energético monumental. Es como si caminaras constantemente cargando un saco de piedras de 50 kilos. Al principio puedes soportarlo, pero después de años, el peso te dobla y te rompe. Ese cansancio que sientes no es por la edad que tienes, es por el peso de la resistencia acumulada que te niegas a soltar. La resistencia también actúa como un dique en ese río de energía vital. La energía, por naturaleza, quiere fluir. Quiere circular a través de ti, renovar tus células, aclarar tu mente y luego salir para interactuar con el mundo. Pero cuando te resistes, cuando juzgas, cuando te cierras emocionalmente, construyes muros internos. Bloqueas la circulación. La energía se estanca. Y la energía estancada se pudre. Se transforma en ansiedad, en resentimiento, en pesadez. Dejas de ser un canal abierto y te conviertes en un contenedor cerrado y presurizado. Mantener esa presión interna es profundamente agotador. Debes empezar a ver la resistencia no como una herramienta de protección, sino como un hábito autodestructivo. Es el hábito de decir no a la vida. Cuando llueve y querías sol, te resistes. Cuando alguien dice algo que no te gusta, te resistes. Cuando las cosas no salen según tu plan, te resistes. Vives en una negación constante y cada no es una microfuga de energía. Imagina cuánto poder recuperarías si empezaras a decir sí. No un sí de resignación pasiva, sino un sí de aceptación inteligente. Un reconocimiento sereno de que este momento es como es y que solo desde esa aceptación puedes actuar con claridad y eficacia. Soltar el control suena peligroso para la mente analítica. El ego te grita que si sueltas todo, todo se vendrá abajo. Pero la verdad es exactamente la opuesta. Cuando dejas de gastar tu energía en resistir y luchar contra la realidad, esa energía queda disponible para crear, para resolver, para vivir. Te vuelves más eficiente, no menos. Te vuelves más lúcido, porque tu mente ya no está nublada por la frustración. Fluir con la realidad te permite navegar los rápidos de la vida con gracia y destreza, en lugar de ahogarte luchando contra el agua. Pero para llegar a ese estado de flujo, primero es necesario hacer un alto honesto y reconocer tu situación actual. Hemos visto cómo tu mente viaja al pasado y al futuro, robándote la energía del presente. Hemos visto cómo la resistencia y el intento de control crean una fricción constante que drena tus reservas. Ahora quiero invitarte a una pausa real. No sigas recibiendo estas palabras como si fueran solo información. Esto es tu vida. Observa con honestidad. Observa tu cuerpo. Observa tu mente. ¿Te reconoces en esta lucha silenciosa? ¿Sientes esa tensión persistente, esa mente que no se detiene, esa sensación de estar empujando algo invisible todo el tiempo? Si has llegado hasta aquí es porque una parte profunda de ti sabe que esto es verdad.
Sabe que el cansancio que arrastras no se va a resolver con una solución superficial. Se requiere un cambio de postura ante la existencia. Reconocerlo no es debilidad. Es el inicio de la recuperación de tu energía. Para recargar tu energía primero debes cambiar radicalmente la idea que tienes sobre ti mismo. Nos han enseñado a pensar en el cuerpo humano como si fuera una batería. Creemos que tenemos una carga limitada, que despertamos con un 100% y que a medida que avanza el día nos vamos vaciando hasta llegar a cero. Bajo ese modelo, la única forma de recargarse es dormir o comer. Pero este modelo es incompleto y, en muchos sentidos, incorrecto. Tú no eres una batería. Eres una antena. No eres un contenedor cerrado de energía, eres un conductor. Vivimos inmersos en un campo de energía infinito. Puedes llamarlo campo cuántico, matriz divina o simplemente la red de la vida. No es necesario ponerse místico para comprenderlo. Es un hecho físico. Todo lo que existe es energía vibrando a diferentes frecuencias. El espacio que te rodea no está vacío. Está lleno de información y de potencial. Tu cerebro y tu corazón son dispositivos diseñados evolutivamente para conectarse a ese campo y procesar esa energía. Cuando te sientes lleno de vida, inspirado, con claridad mental, cuando todo fluye y el tiempo parece detenerse, es porque has entrado en un estado de alta conexión. Tu antena está bien orientada y la señal es clara. En términos más precisos, a esto se le llama coherencia. Es un estado en el que tus ondas cerebrales y el ritmo de tu corazón entran en fase, se sincronizan. En ese momento dejas de gastar tu reserva limitada y comienzas a canalizar la energía del campo. Te conviertes en un superconductor. La resistencia desaparece y la energía fluye a través de ti sin fricción. Por el contrario, el cansancio crónico del que hemos hablado es el resultado de una desconexión. Cuando estás fragmentado entre el pasado y el futuro, cuando resistes el presente, tu antena se distorsiona. Es como intentar sintonizar una estación de radio y solo escuchar estática. Esa estática es el estrés. Esa estática es la ansiedad. No es que falte energía en el universo. La energía está ahí, rodeándote y atravesándote en todo momento. El problema es que tu sistema está tan saturado de ruido interno que no puede recibirla ni procesarla. Has cerrado la válvula. La llave para reabrirla es tu atención. La atención no es solo una función mental para mirar cosas. Es un mecanismo energético. Donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y donde colocas tu atención, estableces una conexión. Si tu atención está dispersa en preocupaciones, tu conexión es débil y caótica. Pero cuando logras unificarla y traerla completamente a la hora, creas un rayo de conciencia que penetra la realidad y abre el flujo de energía. Piensa en los momentos en los que te has sentido más vivo. Un atardecer. Un abrazo. Una tarea creativa. En todos esos instantes el pasado y el futuro desaparecieron. Toda tu atención colapsó en el presente. En ese silencio interno la resistencia se disolvió y la vitalidad emergió. No fue casualidad. Fue una demostración directa de la física de tu propia conciencia. Accediste a la fuente porque dejaste de resistir el ahora. El secreto, entonces, no es dormir más horas, aunque el descanso es importante. El secreto es aprender a replicar ese estado de conexión consciente a voluntad, sin depender de circunstancias externas extraordinarias. Necesitas aprender a modular tu propia frecuencia, de la misma manera en que sintonizas un canal, y la herramienta más poderosa, inmediata y accesible para lograrlo es algo que haces miles de veces al día sin darte cuenta. Tu respiración. La respiración es el puente entre tu mente y tu cuerpo, entre lo consciente y lo inconsciente. Es el único sistema vital que funciona en automático y, al mismo tiempo, responde a tu intención. No es un error de diseño. Es una puerta que la vida dejó abierta para que puedas regular tu propio sistema nervioso. Cuando cambias la forma en que respiras, cambias de inmediato la señal que recibe tu cerebro. Si respiras corto y rápido, le comunicas peligro. El cerebro responde cerrando el acceso a la energía de recuperación y activando la defensa. Pero si respiras de una manera rítmica, lenta y consciente, le envías un mensaje de seguridad profunda. Le dices a tu sistema que la guerra ha terminado.
Y cuando el cerebro entiende que está a salvo, ocurre algo esencial. Deja de gastar energía en vigilancia y la redirige hacia la regeneración. Desbloquea recursos que estaban secuestrados y restablece la conexión con la fuente. No necesitas aislarte del mundo ni convertirte en otra persona. Solo necesitas respirar de una forma que le permita a tu cuerpo soltar el control y confiar en el proceso de la vida. Es una técnica simple, pero su impacto es inmediato. Es el primer paso para dejar de vivir como una batería agotada y volver a funcionar como un canal abierto de vitalidad. Respira con ritmo. Inhala con suavidad. Exhala sin esfuerzo. Deja que el cuerpo recuerde lo que siempre supo. Que cuando la respiración se ordena, la mente se aquieta. Y cuando la mente se aquieta, la energía vuelve a casa. Ahora que comprendes que tu respiración es el control remoto de tu sistema nervioso, es momento de llevar esta comprensión a la vida diaria. No como un ejercicio aislado, sino como una forma de estar. Respiras y observas. Observas y permites. Sales de un momento de calma y te encuentras con el mundo, con el ruido, con las demandas, con las personas, y ahí es donde se pone a prueba tu coherencia. Porque de nada sirve respirar con presencia si al abrir los ojos vuelves a juzgar cada escena como si fuera un ataque. La energía se pierde en el instante en que resistes lo que ves. Por eso es necesario aprender a mirar de nuevo. Mirar sin juicio. Mirar como una cámara que registra la luz, las formas, el movimiento, sin añadir historias. Cuando observas sin etiquetar, la mente descansa. Cuando la mente descansa, la energía se conserva. Empieza por lo simple. Observa una silla. Observa una taza. Observa un rostro. Sin nombrar. Sin evaluar. Solo percibe. En ese acto silencioso, el diálogo interno se detiene y aparece una quietud profunda. Esa quietud no es vacío. Es presencia plena. Llévala a situaciones más complejas. A una fila larga. A una conversación difícil. A un momento de espera. La situación externa no cambia, pero tu experiencia interna se transforma. Dejas de luchar y comienzas a habitar. El peso que cargabas no era la vida, eran tus juicios sobre la vida. Al soltarlos, recuperas energía. Recuperas claridad. Recuperas ligereza. La respiración te conecta con la fuente. La observación sin juicio evita que esa energía se fugue. Juntas, crean un circuito estable de vitalidad. En ese estado, el cansancio deja de ser una constante. Se vuelve una señal ocasional. Has recorrido un camino profundo. Has visto al ladrón silencioso. Has entendido la resistencia. Has aprendido a abrir el flujo. Ahora estás ante una elección. Volver al hábito antiguo o permanecer presente. La vitalidad no es un premio futuro. Es tu estado natural cuando dejas de resistir. Respira. Observa. Permite. La energía ya está aquí. Y también tu vida. Hasta ahora has hecho algo poco común. Has dejado de buscar energía y has comenzado a observar dónde la pierdes. Has visto que el cansancio no es un enemigo externo, sino una consecuencia directa de cómo percibes la realidad. Y aquí entramos en una capa más profunda de esta experiencia, una capa que transforma por completo la forma en que entiendes tu mente, tu cuerpo y tu relación con el mundo. La conciencia no es algo que el cerebro produzca como una secreción. La conciencia es un campo de información y energía que existe antes de cualquier pensamiento. El cerebro no la crea, la recibe, la modula, la interpreta. Cuando tu sistema está fragmentado, cuando tu atención está dispersa, la señal se vuelve ruidosa. Percibes menos. Sientes menos. No porque la realidad sea pobre, sino porque tu sistema está saturado. Jacobo Greenberg lo explicó al hablar de la estructura profunda de la percepción, ese entramado invisible donde la realidad se organiza antes de convertirse en experiencia. No ves el mundo tal como es. Ves el resultado de la interacción entre tu sistema nervioso y ese campo. Cuando estás en resistencia, cuando estás en lucha interna, esa interacción se distorsiona. La realidad se vuelve pesada, opaca, agotadora. El verdadero descanso no ocurre cuando el cuerpo se detiene.
Ocurre cuando la identidad se relaja. Cuando dejas de sostener la imagen rígida de quien crees que eres, de quien deberías ser, de lo que temes perder. Mantener una identidad es costoso. Cada pensamiento que reafirma una historia sobre ti consume energía. Cada juicio que refuerza un personaje interno genera tensión. La mente necesita sostener coherencia, y esa coherencia artificial requiere combustible constante. Por eso cansa. Por eso agota. Observa esto con calma. Cuando por un instante dejas de narrarte, cuando simplemente percibes sin decir yo, sin decir mío, sin decir debería, ocurre algo silencioso pero poderoso. La respiración se profundiza sola. El cuerpo se afloja sin esfuerzo. El pulso se ordena. No porque hagas algo, sino porque dejas de interferir. Ese estado no es ausencia. Es amplitud. Es el momento en que la percepción se expande y la energía regresa a su cauce natural. El campo responde cuando el ruido cesa. Por eso los momentos de mayor vitalidad suelen aparecer cuando te olvidas de ti mismo. Cuando estás tan presente que desaparece el observador rígido y solo queda la experiencia viva. Comer comiendo. Caminar caminando. Escuchar escuchando. En esos instantes no hay desgaste. No hay fricción. Hay alineación. Y cuando hay alineación, la energía no se pierde. Circula. Se renueva. Este es el punto donde la vida deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como un flujo. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los enfrentas desde la resistencia. Los enfrentas desde la claridad. Desde una percepción más limpia. Aquí ocurre algo fundamental. Cuando la percepción se afina, el mundo parece cambiar. Pero no es el mundo el que cambia. Eres tú quien deja de proyectar ruido sobre él. Dejas de gastar energía sosteniendo una guerra interna y comienzas a participar en la realidad tal como es. Sin esfuerzo. Sin tensión. Sin desgaste innecesario. Este estado no es místico ni abstracto. Es profundamente práctico. Desde aquí piensas mejor. Sientes mejor. Actúas con mayor precisión. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta clara. Y en ese punto, la energía que antes se perdía en fricción queda disponible para vivir. Para crear. Para estar. Esto es lo que realmente significa recuperar la vitalidad. No añadir nada nuevo, sino dejar de bloquear lo que siempre estuvo ahí. Y ahora es cuando todo lo que has escuchado deja de ser información y comienza a convertirse en experiencia. Porque comprender no es suficiente. Comprender no transforma. Lo que transforma es la integración. ¿Has visto cómo la energía se pierde cuando tu atención se fragmenta y cómo regresa cuando tu percepción se unifica? ¿Has visto que el cansancio no es un castigo ni una condena biológica, sino una señal clara de desalineación? Una señal que indica que tu sistema está luchando contra la realidad en lugar de relacionarse con ella. En este punto es importante detenerse un momento y sentir lo que esto implica. No se trata de hacer más, sino de interferir menos. No se trata de controlar la vida, sino de dejar de resistirla. Greenberg insistía en que la percepción no es pasiva. No eres un observador separado mirando un mundo externo. Eres parte del campo que percibes. Tu sistema nervioso interactúa constantemente con una estructura profunda de información y de esa interacción surge lo que llamas realidad. Cuando estás en coherencia, esa interacción es armónica. Cuando estás en resistencia, se vuelve ruidosa. El ruido no es otra cosa que gasto innecesario de energía. Por eso la vida moderna cansa tanto. No por lo que exige, sino por la forma en que es percibida. Cuando tu mente anticipa, juzga y se defiende sin pausa, el campo perceptivo se estrecha. Ves menos posibilidades. Sientes menos conexión. Y al sentir menos conexión, te contraes. Esa contracción es el origen del agotamiento profundo. Integrar lo que has aprendido significa comenzar a vivir desde una percepción más amplia. Significa reconocer que cada instante es suficiente cuando no lo fragmentas con historias. Que el ahora, cuando es habitado plenamente, no pesa. Al contrario, sostiene. Aquí aparece una comprensión crucial. La energía no se acumula en el futuro.
no se recupera esperando un descanso ideal ni una circunstancia perfecta. La energía se libera cuando dejas de dividir tu atención. Cuando respiras con presencia. Cuando observas sin juicio. Cuando permites que la experiencia sea como es. En ese gesto simple ocurre algo silencioso pero profundo. El cuerpo deja de defenderse. El sistema nervioso baja la guardia. La percepción se estabiliza. Y desde esa estabilidad, la vida se vuelve sorprendentemente manejable. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no luchas internamente contra ellos. Este es el estado que Greenberg describía como una relación directa con la realidad. Sin intermediarios. Sin exceso de interpretación. Cuando estás ahí, la energía fluye sin fricción. El pensamiento sigue existiendo, pero ya no gobierna. El cuerpo sigue reaccionando, pero ya no queda atrapado. La emoción aparece, pero no se estanca. Todo circula. Todo se mueve. Y lo que se mueve, no se pudre. Este es el punto donde la vitalidad deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural. No porque hayas añadido algo nuevo a tu vida, sino porque has dejado de sostener lo que te drenaba. A partir de aquí, la práctica no consiste en hacer grandes esfuerzos, sino en recordar. Recordar respirar cuando la tensión aparece. Recordar observar cuando el juicio surge. Recordar que no necesitas pelear con la realidad para vivirla. Cada vez que eliges presencia, recuperas energía. Cada vez que eliges aceptación, recuperas claridad. Esto no es pasividad. Es inteligencia perceptiva. Desde aquí, tus acciones se vuelven más precisas. Tus decisiones más limpias. Tus relaciones menos desgastantes. Incluso el silencio deja de ser incómodo, porque ya no necesitas llenarlo con ruido mental. Has aprendido a estar. Y estar, cuando no hay resistencia, es profundamente nutritivo. Este es el verdadero cierre de esta experiencia. No un final, sino un punto de partida. Porque ahora sabes que el cansancio no es inevitable. Sabes que la energía no está afuera. Sabes que la vida no te exige tanto como creías. Era tu resistencia la que exigía. Era tu fragmentación la que agotaba. Al soltarla, algo esencial regresa. Tu presencia. Tu vitalidad. Tu capacidad de habitar el momento sin huir. Respira. Observa. Permite. No como una técnica más, sino como una forma de vivir. Desde aquí, la vida deja de sentirse como una carga que arrastras y comienza a sentirse como un flujo en el que participas. Y en ese flujo, sin esfuerzo, recuperas lo más valioso. Tu energía. Tu claridad. Tu vida. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.